este vídeo vamos a ver cómo calcular el ángulo entre dos vectores dados. Entonces, antes que nada, recordemos qué era el producto escalar, cómo se definía. El producto escalar de dos vectores u por v era el módulo de u por el módulo de v y por el coseno del ángulo que forman u y v. Luego, ahora solamente tenemos que despejar este coseno de aquí. Luego, despejando el coseno, queda el coseno del ángulo que forma el vector u con el vector v, es igual a lo que me queda aquí, que es el producto escalar de u por v, partido los módulos. Módulo de u por el módulo de v. Ahora, por último, para despejar ese ángulo lo voy a llamar alfa. Lo único que tenemos que hacer es pasar este coseno para allá, como arco coseno. Luego este ángulo alfa me queda el arco coseno de u por v, producto vectorial, partido el módulo de u por el módulo de v. Vamos a ver la expresión en coordenadas. La expresión analítica. Vale. Si tenemos el vector u, que es u1, u2 y u3, y el vector v es v1, v2 y v3. Entonces, para hallar el ángulo, normalmente cuando calculemos el ángulo, primero partimos de esta ecuación y luego ya simplemente con la calculadora hacemos SIF coseno y ya obtenemos el arcoseno y nos da el ángulo alfa. ¿Vale? Entonces siempre me voy a estar refiriendo a esta ecuación de aquí. Entonces el coseno de alfa es igual al producto escalar, que es u1 por v1 más u2 por v2 más u3 por v3 partido los módulos al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de u1 al cuadrado más u2 al cuadrado más u3 al cuadrado y por el módulo de v, que es v1 al cuadrado más v2 al cuadrado más v3 al cuadrado. Luego, cuando queráis calcular un ángulo, simplemente usáis esa ecuación de ahí, que repito, se llama expresión analítica. Bien, vamos a ver unas propiedades, unas pequeñas observaciones. Vale, la primera es que si el producto escalar es mayor que 0, entonces tenemos un ángulo agudo. Ya que fijaos, si tenemos que el producto escalar es positivo, los vectores están así, entonces este ángulo es agudo, es decir, es menor de 90 grados. La segunda observación es que si u por v es exactamente igual a 0, lo que tenemos es un ángulo recto. Un ángulo recto. Fijaos, en la expresión analítica, si a nosotros el producto escalar nos da 0, todo esto nos da 0. Luego el arco coseno de 0 es 90 grados. Y los vectores estarán así, formando un ángulo recto. Y por último, la tercera observación es que si el producto escalar de u por v es menor estricto que 0, el ángulo que nos va a salir, que es el que queda, es un ángulo obtuso, es decir, más de 90 grados. Por ejemplo, si aquí tenemos u y aquí tenemos v. Y este es el ángulo.